El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Hola queridos hermanos, hoy estamos a viernes 23 de abril. Seguimos en el tiempo pascual. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Dice así: del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, estamos en esta parte del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el que ya Jesús está hablando directamente del sacramento de la Eucaristía. A partir del versículo 48, que aquí en la Biblia latinoamericana lo titula el evangelista, lo titula aquí la Biblia latinoamericana, el cuerpo de Cristo, pan de vida. Y ya nos está hablando directamente de este augusto sacramento de la Eucaristía. De hecho, ayer tuve la dicha, la bendición, la gracia, el regalo de poder haber estado con nuestro señor obispo de nuestra diócesis de Veracruz. Y pues primeramente Dios va a salir un video en el que pues vamos a invitar a que volvamos con alegría a la Eucaristía, como lo decía en su momento el cardenal Robert Sará, que fue el prefecto de la congregación de la disciplina de los sacramentos y del culto divino, que renunció hace unos meses atrás, un hombre santo, un hombre muy bueno, y que hacía esta carta en la que exhortaba a volver a la Eucaristía. Y así quisiéramos que vayamos más allá del miedo, que vayamos más allá del temor al contagio, al coronavirus, a la enfermedad, y que volvamos a la Eucaristía. Es cierto que las misas virtuales y que la evangelización virtual y que las catequesis virtuales pues hacen mucho bien, pero no es lo óptimo. Lo óptimo es la presencia. No podemos sustituir la presencia por lo virtual. Entonces pues hay que volver, claro, con las debidas precauciones, pero hay que volver.
Hay que volver a la Eucaristía, hay que estar con Cristo, hay que buscar su presencia viva. Y tanto en la palabra como en la Sagrada Comunión, en su cuerpo y sangre y en la adoración eucarística. Y bueno, pues comienza diciéndonos el Evangelio que los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede darnos a comer carne? Y Jesús les dice: en verdad les digo, es que es una frase de los rabinos para indicar que aquí hay algo importante. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Esto es directo, esto no tiene medias tintas, esto no es sentido figurado, esto es tal cual. Su carne y su sangre. ¿Dónde? En la Eucaristía. Ya nos diría después dónde. Pero aquí lo está afirmando de una manera categórica, es literal. Su carne y su sangre son alimento y bebida nuestros. Y si no los consumimos, no tenemos vida en nosotros. Dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Ahora que estamos en este tiempo pascual y Dios nos da la gracia de meditar en torno a la resurrección, a la vida eterna, esto es una gran verdad, es una verdad fundamental, ¿no? No podemos prescindir de esta verdad de fe. La vida eterna, creo en la vida eterna, creo en la resurrección de los muertos, creo existe la vida eterna, no todo se acaba aquí. Los medios de comunicación, la gran mayoría, nos están llevando, nos están orientando hacia la creencia de una vida que termina aquí, en lo material, en lo inmediato, en lo transitorio, en lo inmanente, aquí nada más, el aquí y el ahora. No, existe la vida eterna. Incluso hasta las canciones, algunas tan superficiales, que dice: hay que chupar que el mundo se va a acabar. O sea, como la antigua frase, ¿no? A dar, que el mundo se va a acabar. Si no existiera la vida eterna, pues entonces, pues sí, el placer sería como el mayor valor quizá. Pero no es así. Sí existe la vida eterna. Y dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Ya comulgar en gracia de Dios ya es vivir la vida eterna. Y después dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Es lo que sucede en la Santa Eucaristía. Lo que antes era pan, en el momento de la consagración se convierte, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, en el momento de la transubstanciación, en su cuerpo. Lo que antes era vino se convierte en su sangre preciosa. Y ahí está Jesús realmente presente y vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces, dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Necesitamos muchísimo permanecer en Cristo. Tenemos 3 enemigos. Esto lo ha enseñado la Iglesia desde el principio. El primero está dentro de nosotros, y es quizá el más peligroso. Es uno mismo, o sea, somos nosotros mismos. Nuestras inclinaciones malas, la concupiscencia,
que está dentro de nosotros, la inclinación al pecado, nuestro deseo constante de hacer nuestra voluntad, nuestros caprichos, vivir de nuestras pasiones bajas y desordenadas, animalizarnos, ¿no? Ese es nuestro peor enemigo, nosotros mismos, cuando buscamos lo contrario de la voluntad de Dios. Pero a ese enemigo interno lo atizan como quien sopla un fuego, lo atizan dos enemigos externos que son el demonio y el mundo corrupto. Y entonces tenemos tres enemigos que nos quieren separar de Cristo, y nosotros hemos de luchar con su gracia, confiando en su misericordia y en su omnipotencia, para permanecer en amistad con Él hasta el final. Y para eso nos ayuda este hermosísimo y bellísimo sacramento de la Eucaristía. Ojalá sería lo mejor, sería lo más grande y lo más bello participar diario de la Santa Eucaristía y en gracia de Dios comulgar. Pero hay que ir dando pasitos con su ayuda para poder participar plenamente de este augusto sacramento. Pero si a lo mejor por ahorita pues nada más participas de la misa del domingo, pues pídele a Dios la gracia de poder participar más, y a lo mejor das un pasito más y vas también los jueves y te quedas a la hora santa y de ahí participas en la Eucaristía, ¿no? Por decir algo, y ahí vas dando pasitos y cada vez un pasito más, pero de modo que hagamos de la Santa Eucaristía nuestro alimento principal. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Que el Señor, por intercesión de María Santísima, se digne darnos la gracia de permanecer unidos en amistad íntima y profunda, cada vez más cercana con Él, para dar mayor gloria a Dios, para nuestra santificación y para salvación del mundo. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.